Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Anaheim. Para más información sobre nosotros, visítanos en la red en ibanaheim.org. Bien, hermanos, el capítulo 10 continúa con el enfoque en lo que es la nación terrenal de Israel, como estábamos comenzando a ver desde el 9. Israel es el país del nacimiento del apóstol Pablo. Dice la Escritura: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. No hay duda que todas estas credenciales que este gran hombre tenía, podemos ver que quizás incluso puede compararse con lo que Jesucristo descifró a Natanael cuando dijo un verdadero israelita. Pero ahora el apóstol Pablo había echado todas sus credenciales y todos sus privilegios en un bote de basura. Él dijo: toditito esto que yo he adquirido, todo eso que es privilegios que yo tengo de ser parte de lo que es una nación en la cual se han enseñado tantos estatutos y tantos principios, los tengo por basura. Por una sola razón: por el conocimiento del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo consideraba y él veía que lo más maravilloso que hay en el mundo es conocer a Jesucristo. Y déjeme decirle, hermano, no hay nada más gozoso que poder decir que soy un cristiano. No hay nada que sea más valioso el poder saber que somos hijos de Dios, y no se compara con ningún linaje terrenal. El poder ser un hijo de Dios es mucho más grande que ser un fariseo, alguien que tenía todas las características del apóstol Pablo, el cual dijo en Filipenses: todo eso lo he olvidado y lo tengo prácticamente por basura por la excelencia de conocer al Señor Jesucristo. Ahora, el ser cristiano es el gozo más grande del ser humano. Hermano, su vida debe de estar llena de gozo, debe de estar llena de felicidad, porque usted es alguien que está escrito en el libro de la vida. Usted es alguien que un día estará en la presencia del Señor. Y Pablo sabía eso. Él estaba convencido de que un día su habitación sería la Jerusalén celestial, aquella ciudad hecha de oro, aquella ciudad donde las calles son de oro, donde está el mar de cristal, donde el oro son los picaportes de las puertas son de perlas. Y él estaba convencido y tenía esa grande seguridad, y él sería un día ciudadano de la santa ciudad de Jerusalén. Por eso en su corazón existía una carga, existía una preocupación, que lo comienza diciendo ahí en el versículo 10: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Escuche, note qué expresión tan amorosa la cual dice este hombre. Qué palabra tan sencilla pero tan significante: el anhelo de mi corazón. Cuando hablamos acerca de un anhelo, estamos hablando de un deseo intenso, de un deseo vehemente, algo con el cual tú sueñas para que sea convertido, algo con el cual tú estás pensando y poniendo todas tus fuerzas para que un día se cumpla lo que tú estás anhelando. Y Pablo, hermano, no solamente él anhelaba, también la Escritura dice que doblaba sus rodillas en un clamor, porque quería ver su sueño convertido, realizado. Ahora, ¿por qué este gran hombre de Dios vivía con ese deseo tan importante? ¿Por qué vivía con ese deseo tan vehemente en su corazón y tan sublime? Ahí dice el versículo 1 mismo, dice: y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Hay un contraste, hermanos, en este mundo en el que nosotros vivimos. Hay mucha gente que tiene anhelo de ser reconocido en este mundo. Hay mucha gente que tiene anhelos de poder llegar un día a ocupar un lugar que sea exitoso en este mundo. Hay mucha gente que quisiera un día tener fama y riquezas, pero Pablo no. Él había renunciado a ser alguien importante, no solamente en su religión, pero él estaba en el camino a ser alguien líder político también en su nación. Pero Pablo, él no buscaba esas cosas. Él no buscaba el ser reconocido en este mundo. Lo que él anhelaba era la salvación de su familia, la salvación de sus primos, la salvación de sus vecinos, la salvación de aquellos que estudiaron con él, la salvación de aquellos que crecieron con él. El anhelo de su corazón es poder ver la salvación de aquellos que eran de la tierra donde él creció, con los que él
vivió y con los que él estudió y pasó tiempo. Él tenía un deseo intenso, un deseo vehemente por ver a aquella gente salva. Ahora escúcheme nosotros. ¿No debiera de preocuparnos que tenemos algunos primos que no son salvos todavía? ¿No debiera de preocuparnos que quizás tenemos todavía algunos familiares que no conocen a Jesucristo? ¿No debiera de preocuparnos que algunos compañeros de los que crecimos en la escuela todavía no conocen de Jesucristo? Por eso, hermano, cuando esta gente me está diciendo que para qué queremos una iglesia que habla solamente español, que debiéramos de una vez el poder hablar la lengua que se dice en este país, déjame decirte, hermano, hay muchísima gente que estará viniendo de Centroamérica, de Sudamérica y de México, que necesitan que nosotros los alcancemos con la salvación del Señor Jesucristo, porque es nuestra gente. Porque es la gente que nosotros debemos de estar orando. Entonces, es cierto que oramos por toda clase de personas. Es cierto que alcanzamos toda clase de personas. Pero nuestro anhelo grande debía estar enfocado en nuestra propia familia. Miles y miles de gentes que arribarán a nuestro lugar necesitan de Jesucristo. Y usted y yo debiéramos de doblar nuestras rodillas y de clamarle al Señor: Señor, salva las almas, sálvate en compasión de la gente, sálvalos a ellos también. Ahora, no solamente este Pablo tenía esa oración vehemente, no solamente él tenía ese deseo, sino que él le ponía acción a la oración. Porque pudiésemos encerrarnos en un cuarto y poder estar diciendo: Señor, salva a mi primo, Señor, salva a mi familia. No, sino que él le ponía acción a la oración. Veamos lo que dice Hechos capítulo 18. Hechos 18. Dice la Biblia el versículo 5. Hechos 18, 5. Llegamos. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos el gran ejemplo, una vez más, del anhelo de su corazón del apóstol Pablo. La Escritura dice que estaba entregado, ¿cómo, hermanos? Por entero a la predicación de la palabra de Dios. Esto quiere decir que cada parte de su cuerpo estaba dedicado a poder alcanzar a otros. Quiere decir que cada parte de su ser, sus fuerzas, su tiempo, lo estaba enfocando, su esfuerzo estaba dedicado a la predicación de la palabra. ¿Y a quién le estaba predicando, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién le predicaba? A los judíos, ¿sí? ¿Quiénes son los judíos? Los de su nación. Con esto no quiere decir que Pablo tenía prioridad en predicar a los judíos antes que a los gentiles. No es nada de eso. Acuérdense que él tiene un fuerte anhelo por querer alcanzar y que su gente sea salva. Pues mire, si fuese así, no veríamos que Pablo fundó tantas iglesias que estaban compuestas por la mayoría solo gentiles y uno que otro judío. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, entendía bien claramente su predicación debía de ser a cada persona, pero él había sido enviado a predicar a los gentiles. Pero este pasaje nos va a dar lo que es una claridad de lo que es el evangelio completo predicado por el apóstol Pablo. Pablo dice el versículo 6: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré. ¿A dónde, hermanos? A los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Escucha esto: la cual estaba junto a ¿dónde? A la sinagoga. O sea, como este Pablo, este valeroso Pablo, lo que hizo, se salió de la sinagoga, o sea, de la iglesia católica, y se metió a la siguiente casa. Y él comenzó a predicar allí, y comenzó a predicar, y vemos después en el versículo 8 el resultado tremendo. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Todos sabemos que las sinagogas son judías,
y por lo tanto su encargado debe de ser un ¿qué? Un judío. Entonces Crispo era un judío. Él creyó en el Señor, dice, con toda su casa. Sin embargo, dice la Escritura que muchos corintios, quiere decir decenas, centenares, ¿qué pasó con ellos? Oían, creían y eran bautizados. Pero el apóstol Pablo, el gozo más grande de él, sinceramente yo puedo decir, es poder ver a Crispo convertido a los pies de Jesucristo. Es poder ver a uno de su propia nación, de su gente, el poder abrazar la fe que todos los demás rechazaban. Y así es como el apóstol Pablo podía decir que estaba alcanzando aún a los de su propia raza. Es cuando nosotros vamos a México, a nuestro país. En lugar de andarnos divirtiendo, debiéramos de hablarle a nuestros familiares. No vivimos allá, no van a ser parte de nuestra vida diaria que estamos acá. Pero qué maravilloso se siente cuando uno de tus familiares acepta a Jesucristo. Y no es nuestra prioridad ganarlos a ellos, nuestra prioridad es ganar a cada persona. Pero cuando alguien de nuestra familia se convierte y que el Señor nos usa, qué maravilloso es. Escuche, mire, el mismo evangelio predicado a judíos y a gentiles dio un resultado grandioso, porque el evangelio es poder. Hermano, la Escritura lo dice cuando está hablando en el idioma griego, dice que es explosivo. O sea que es una dinamita que explota. Cuando alguien predica el evangelio de Jesucristo, eso, hermano, eso rompe, eso explota. Y no importa el corazón de quien sea, el evangelio tiene poder. Y Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, pero siempre que se convertía algún judío como Crispo, él sentía gozo. Él sentía que se completaba el anhelo de su corazón. Ahora, hermano, mire, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Nosotros que estamos aquí, hermano, ¿cuál es el anhelo que nosotros tenemos en este mundo? Sabemos bien que todo lo que vemos se va a destruir un día. Sabemos bien que las cosas que tenemos un día se irán al fuego. Y hermano, lo único eterno son las almas. ¿Cuál es nuestro anhelo? Nuestro anhelo debe de ser la salvación de nuestra parentela, de la gente que conocemos. Y enseguida Pablo va a hacer notar el problema que tenía Israel. Regresemos por favor allí a Romanos capítulo 10 y dice el versículo 2. El problema que tenía la gente de la cual él anhelaba que fueran salvos. Versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí la palabra ciencia quiere decir conocimiento. No está hablando acerca de la ciencia que traen ahora los científicos que dicen que van a estudiar las estrellas y que van a estudiar a ver hasta dónde va la raíz del maíz, y están estudiando cosas, hermano, las cuales ya has dicho la Biblia. Yo siempre he dicho que estos científicos, hermano, pierden todo su tiempo y son tan ignorantes que es como agarrar un trapeador y ponerlo así y tratar de buscar por abajo, por cada hilito, a ver hasta dónde llega, cuando desde arriba se ve de dónde parte todo. La palabra del Señor ya nos ha dado el origen de todo. Sin embargo, estos que se nombran ser científicos quieren buscar el origen de todo. Y han pasado miles de años y todavía no llegan. Aquí la palabra ciencia no quiere decir esa clase de ciencia. Quiere decir conocimiento de Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, sí, yo los conozco, pues yo, como ellos, era muy celoso también. Es que yo le estoy diciendo que en realidad son gente que tienen celo. Y yo les doy mi testimonio que ellos en realidad son celosos, pero son ignorantes de la verdad. No tienen el conocimiento. Porque ellos, como yo, antes era ciego. Antes, de la misma manera como ellos están ahorita tratando la situación, yo antes era ciego. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice allí el apóstol Pablo, versículo 12. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice
por ignorancia e incredulidad. La mayoría, escuchen hermano, de la gente religiosa no sabe ni siquiera por qué están en su religión. Le voy a decir, hermano, y yo quiero que usted me perdone si usted tiene alguna ofensa, pero la mayoría de la gente católica, ellos no saben ni siquiera por qué se reúnen en la iglesia. No saben ni siquiera por qué razón están diciendo que lo que son, porque ni siquiera saben lo que significa eso. Algunos dicen, pues yo soy católico de boca, pero no de práctica. Y otros dicen, pues es que la religión de mis padres y yo no voy a traicionar eso. Y déjame decirte, todos nosotros pensábamos como tú. Hasta el día que conocimos a Jesucristo. Hasta el día que vino el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces nosotros aprendimos que sí se puede conocer un camino precioso a la gloria. Pablo y nosotros te comprendemos porque antes estábamos en ignorancia. Un buen cuadro que nosotros podemos ver se encuentra en el alboroto de la ciudad en Éfeso. Leamos el capítulo 19 de Hechos. Hechos 19. Y luego dice allí el versículo 32. Llegamos al 32. Escucha lo que pasa aquí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto estamos hablando de una congregación religiosa que estaban en la calle gritando una cosa y otra, pero dijeron, ¿por qué están aquí? Pues la verdad no sabemos. Nosotros solamente estamos siguiendo la corriente. Nosotros solamente estamos repitiendo todos los que los demás hacen. Escucha, hermano, mire, ¿qué es lo central en un bautismo, en una iglesia católica? Lo central es el aguardiente que compra el padrino. A sacarle el más billete que puedas para que dispare. Yo recuerdo cuando mi papá bautizaba a sus niños más pequeños. Había un hombre allí que le faltaba un ojo, que bautizó uno de mis hermanos. Y mi hermano era muy tranza. Y se acercaba y le decía, ¿a qué no vas a comprar otro cartón? Y aquel, pues para presumir, le sacaba un billete del viejo pelón, que es uno de a 100. Y no le entregaba el cambio. Entonces después el hombre se fijaba por todo, pues si vale 20 pesos una caja de esas, ¿por qué razón no me trae el cambio? Pero mi hermano se ocultaba porque andábamos allí como otros 4 hermanos y todos nos parecíamos iguales. Entonces ya después le decían otra vez a él, ¿qué pues? ¿No tienes que continuar? Y sacaba otro de a 100 y se lo daba otro de mis hermanos. Hasta que lo acabaron. ¿Por qué, hermano? Porque ¿de qué se trata? Mira, está un bebito que ni siquiera sabe lo que están haciendo. Aquel pobre muchachito ya se durmió a las 4 de la tarde, está roncando ahí en la cuna, mientras afuera es donde está la borrachera. O sea, no saben ni por qué se reúnen. Y pueden gritar todo lo que quieran y pueden emborracharse y puede haber golpes y cuchilladas y lo que sea. Pero déjame decirte, hermano, no hay más grande ignorancia que tú te reúnas y no sabes ni para qué. ¿Cuál es lo central en una quinceañera? En una quinceañera lo central es el conjunto musical y los vestidos diminutos de las mujeres. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que es algo que supuestamente, hermano, debe ser algo espiritual? El mundo, hermano, dedica a las mujeres a los 15 años diciendo que tú ya eres una mujer y puedes hacer tu vida. Pero escucha, hermano, es por ignorancia. ¿Cuál es lo central en un casamiento? Es la comidota que se ofrece para todos los concurrentes. Y a nadie le importa lo que son los novios que se acaban de casar. A nadie le importa que ellos van a tener un tiempo. Ellos, hermanos, se quieren atragantar con todo lo que hay allí. Porque lo principal de la boda es la comida. Así es que, hermanos, estamos hablando de gente que se reúne y no sabe ni para qué se reúne. Y los efesios solamente querían seguir la corriente. No sabían por qué estaban ahí. Y cuando suceden estas cosas por ignorancia, solamente imitas a los demás. Dice el versículo 34 ahí. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, dice, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. A la diosa Astoret. Gritaron casi como por 2 horas.
Pues no nos importa cómo se armó aquí el borlote, no nos importa a quién están aquí acusando, no nos importa, pero todos gritaban, grande es Diana, la diosa de los efesios. Y gritaron como por 2 horas. A propósito, esa Diana que está ahí en el centro de la Ciudad de México es la misma que se estaban gritando aquí. Diana la cazadora. ¡Qué ignorancia! Pero el cristiano tiene conocimiento. Sabe en quién ha creído. El cristiano tiene seguridad de vida eterna. El cristiano sabe por qué está reunido aquí hoy. El cristiano sabe bien que el día que nosotros nos salvó el Señor Jesucristo es el que no es nuestro guía. Y si nosotros venimos a la iglesia es porque estamos aquí para adorarle. Y la razón única que estamos en la iglesia es para magnificar su nombre. Porque Él es grande, Él es poderoso, es nuestro Salvador. Déjame hacerte una pregunta: ¿por qué tú te reúnes en la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón que tú estás aquí? Sabemos por qué nos congregamos. A diferencia de los conciudadanos de Pablo, los creyentes conocemos la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma que puede salvar a cada persona en este mundo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Mi gente, dice Pablo, son celosos de Dios, de Jehová de los ejércitos, pero no conforme a conocimiento. Son ignorantes. Y hermano, cuando pasa eso, uno sí siente mal. Porque hay mucha gente sincera que tiene celos de una religión, pero no saben ni por qué. Yo he conocido tantas buenas personas que defienden algo que no conocen. Tú, por ejemplo, mira, tú di que el Señor Jesucristo pues ni existió y que Él, como dicen los judíos, se lo robaron y la gente no dice nada. Pero tú dile a una persona que Juan Diego es una mentira y que nunca apareció y luego te quieren golpear. ¿Por qué, hermano? Porque es ignorancia. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Pero no conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Versículo 3. Romanos 10:3. ¿Por qué? Romanos 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, ¿a qué, hermanos? A la justicia de Dios. Dice, ignorando la justicia de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en los proverbios, o donde quiera que tú vayas, siempre tú encontrarás allí la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo se encuentra en toda la Biblia. Se menciona en todas partes. Mire, Dios habló de su justicia. Dios habló de cuál sería la manera que Él traería la salvación. Por eso en Isaías la Biblia dice, he aquí una virgen concebirá un niño y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel. Y también dice Isaías mismo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. El profeta Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Toda la Biblia habla acerca del Señor Jesucristo, habla de la obra preciosa que Él hizo, habla de que Él sería sacrificado por los pecados, pero cuando vino al pueblo de Israel, les pasó por arriba por su cabeza y no lo entendieron, no lo conocieron, porque ellos ignoran la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Es como hermano, muchas veces le hablamos a la gente, le presentamos a Jesucristo, Él es tu Salvador, Él dio su vida por ti, Él te quiere salvar. Y la gente dice, ¿a poco nomás con creer me voy a salvar? Y le dan la vuelta al que les puede salvar y dicen, yo puedo hacer mi parte. Pero tu parte no sirve para nada, porque todos nosotros somos como trapos de inmundicia en nuestras obras. Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios. Pero la gente de Pablo decide ignorar. Y ellos le dan la vuelta a Dios. Y escúchame, procurando echar la suya propia.
luchando, esforzándose por quitar lo que Cristo hizo, por negar lo que hizo, porque ellos dicen, no queremos esa justicia, nosotros tenemos nuestra propia justicia. Aquí, en este pasaje, cuando alguien dice la propia justicia, está hablando del esfuerzo propio del hombre para hacerse salvo. Eso es nuestra propia justicia. O sea que yo, con mis propias fuerzas, yo estoy buscando la manera cómo justificarme yo mismo. Y la Escritura dice que nadie de nosotros puede ser justificado. Así es que cuando una persona dice que lo que el Señor Jesucristo no es suficiente para la salvación, está poniendo su propia justicia para justificarse. Y dice la Biblia, así no se sujetan a la justicia de Dios. Y es que mucha gente dice, es que es muy fácil. ¿A poco solamente con creer toda la gente será salva? Bueno, eso es lo que dice Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes por qué es por la justicia de Dios? Porque nosotros todos somos pecadores, todos somos imperfectos y nadie alcanza la salvación más que solamente por la justicia de Dios. Para que entonces venga a ser nuestra justicia. Pero cuando gente le da la espalda y la ignora a esta justicia, pone su propia justicia por delante. Nuestra justicia es inútil. Nuestro esfuerzo es incapaz, es insuficiente. Tú necesitas la justicia de Jesucristo. Lo dice versículo 4, ahí en Romanos. Romanos 4, 10:4. Porque el fin de la ley, hasta ahorita llegamos al fin de la ley, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todos los que voluntariamente le dan la espalda a la justicia de Jesucristo es porque se aferran a las obras de la ley. Y no entienden que Cristo con su muerte y con su resurrección satisfizo todos los requisitos que se necesitaban para poder tener la vida eterna y la salvación, y que la ley ya no los condenará. Por eso Cristo puso fin a la ley, dice la Biblia. Esto no quiere decir que ahora vivimos sin ley. No, esto quiere decir que Cristo nos justifica de todas las cosas que nosotros no pudimos justificarnos con la ley. Leemos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos 13, 39. Hechos 13, 39. Hechos 13:39 dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado, ¿quién, hermanos? Todo aquel que cree. Qué maravilloso. Fíjate. Por todo lo que de las obras de la ley no pudiste ser justificado, es justificado por la justicia de Cristo todo aquel que cree. Quiero que pienses en esto, una ilustración que te voy a hacer aquí. La ley es comparada a la plomada. Yo sé que algunos de ustedes conocen qué es una plomada. Es un utensilio que se utilizaba para poder medir una pared, para que estuviese perfectamente derechita. Entonces la plomada se tiende desde aquí y se va bajando. ¿Qué pasa cuando la barda no está derecha? Hay que darle un golpe para que se enderece. Ahora, ninguna barda está perfecta si tú no le pones alguna guía o si tú no le pones la plomada. O dices, no, yo sí soy un verdadero albañil que me las echo así con el ojo. Porque todos los demás no saben qué es lo que está pasando, pero si le metemos la plomada tiene errores. Ahora, la ley es para medir nuestra vida. Y cuando nosotros nos miden con la ley, todos estamos torcidos. De manera que así como esta pared no se puede enderezar, nosotros de la misma manera, hermanos, no podemos nosotros enderezarnos con la ley. Somos torcidos. Entonces la ley se aplica para que entonces después venga el arreglo. Y como la pared no es perfecta, tampoco nuestra vida es perfecta, Dios tiene que ejecutar juicio.
Y por esa razón, hermano, todos nosotros estamos expuestos al juicio. Pero Dios en su misericordia y con los méritos del Señor Jesucristo ha puesto fin a la ley. O sea, no quiere decir que acabó la ley, sino que Él ha quitado la ley y la ley ya a nosotros no nos condena. Él no aplica la ley a nosotros porque nosotros somos pecadores, sino que Él ahora aplica su gracia. Y es, aunque nos vea todos chuecos y cayendo, Él dice, pobrecito, tengo que perdonarlo. Tengo que salvarlo. Y el Señor nos salva, no porque nosotros nos enderecemos, no porque nosotros vivamos vidas perfectas, es por su propia misericordia, porque Él puso fin a la ley. Si la ley se aplicara a nosotros, todos estaríamos perdidos totalmente. Pero la justicia de Dios nos ha dado salvación y nos ha justificado. Y esa ley hoy sigue aplicándose a todos los que rechazan la justicia de Dios, porque ellos piden mejor. No, a mí aplícame la justicia. No, hermanos, yo no quiero que Dios me aplique su justicia. Yo quiero que me aplique su gracia para que yo sea justificado con su justicia. Porque yo soy una pared defectuosa y usted también. Por eso yo mejor me refugio en la justicia de Cristo, que me justifica de todo aquello por lo cual yo no me pude justificar en la ley de Moisés. Increíblemente hoy hay muchos judíos en este tiempo y hay multitudes de gentes, religiosos y no religiosos, que siguen el mismo patrón. Por mi esfuerzo, dicen ellos, por mi fidelidad, por mi bondad, por mi perseverancia, por las cosas que yo hago, porque obedezco los 10 mandamientos, y viven en su confianza en lo que ellos pueden hacer, en lugar de vivir en la confianza en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Versículo 5, volvemos allí a Hechos capítulo 10. Hechos 10:5. Romanos, perdón. Regresemos, Romanos 10:5. El último versículo que leímos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto quiere decir que el que decida depender de las obras de la ley está obligado a cumplir las obras de la ley. Está obligado. Tiene que vivir bajo esas reglas. Tiene que estar obligado a cumplirlas. El que decide el depender de las obras de la ley debe de vivir sujeto a esas palabras, pero déjame decirte otra vez, no hay nadie absolutamente que cumpla la ley. No hay nadie. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y mira lo peligroso que dice en Santiago capítulo 2. Santiago 2. Y dice el versículo 10. Santiago 2:10. Estamos ahí. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. ¿Tú has escuchado gente que dice, pues yo no he matado? Yo no he violado, yo no he hecho cosas tan feas. Y yo le pregunto, ¿tú has mentido? No, pues ¿quién no? Tú ya quebrantaste todos. Es como si hubieses tú asesinado a alguien, es como si hubieses cometido adulterio, es como si tú hubieses codiciado, es como si tú hubieras robado, es como si tú hubieras profanado el nombre de Dios, porque el que quiere cumplir toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el Señor Jesucristo no es como la gente piensa, de que Él va a ver, mira, estos pecados no son tan malos, este pecado que cometió Él sí es malo porque Él mató. Déjame decirte, para el Señor no hay diferencia entre el pecado y pecado, todos son pecados. No hay mentiritas blancas, no hay de que, mira, lo hice porque tenía necesidad, robé porque tenía hambre. Y mira, la Escritura dice que cuando alguien roba y no lo ven, el Señor dice que quizás eso pasa por causa de la hambre, pero cuando lo encuentran, tiene que pagar 7 veces lo que se robó. Es que si alguien está pensando, yo voy a guardar los 10 mandamientos, échale muchas ganas. Pero cuando tú quebres uno, te hiciste culpables de todos. Además, también la Biblia dice en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice el 20,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cristo puso fin a la ley y yo estoy tan agradecido porque Él puso fin a la ley. Esto no quiere decir que ya no hay ley. Esto quiere decir que por su sacrificio Él ya no aplica la ley a mí, porque yo le he recibido como mi Salvador y yo soy uno de sus hijos. Y Él puede hacer y puede castigarme y puede incluso el tratarme peor que a un incrédulo si yo quebranto sus principios. Pero en cuanto a lo que es la ley de Moisés, no puede ser aplicada a mí, porque yo soy salvo. Un día veré a mi Cristo, simplemente por su misma misericordia, porque un día me vio y entonces pasó la plomada y dijo: este está muy chueco. Pero yo clamé a Él, le dije: Señor, perdóname. Mira, yo te reconozco a ti como mi único Salvador. Y en ese momento Él totalmente se olvidó de todos mis pecados. Y ahora voy camino a la gloria, no porque soy la mejor persona, no porque soy la pared más derecha, sino por su pura misericordia, porque su justicia es la que me ha cubierto a mí. ¿Qué tal de usted? Si usted muriera en este día, ¿tendría la seguridad de ir al cielo con Dios? Si no es así, usted necesita la justicia de Jesucristo y olvidarse de su propia justicia, que es lo que yo puedo hacer, lo que yo pudiese perseverar, y de una vez abandonarte a los brazos de Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, te reconozco como mi Salvador. Todo rostro inclinado, vamos a orar.